Gracias al Señor por poder alabarle y reconocerle en medio de nosotros. Como ya se ha venido anunciando desde el principio del año, en este año, 2022, se cumplen los 50 años del establecimiento de esta iglesia en nuestra ciudad, que además fue la primera iglesia evangélica dentro de lo que era la ciudad de Antequera, aunque había habido una iglesia a principios del siglo XX que estaba en la esquina de dos calles. Claro, los que no sois de aquí, pues os costará más, pero la calle Gardopal con la calle Gambero. Allí estaba la antigua iglesia evangélica. Yo pude ver las ruinas de aquella iglesia cuando empezamos a venir a predicar, allá por el año 71-72, porque oficialmente empezamos a venir de una manera estable en el año 72. La verdad es que recordar y hablar de 50 años no es una tarea fácil, porque hay tanta cantidad de recuerdos que se mezclan en tu corazón y además te encuentras con que una historia de la iglesia es también en parte una historia autobiográfica, porque yo y mi familia y muchos hermanos de aquí la vivimos en primera persona. Es decir, que es una biografía nuestra también en parte, ¿no? Como Miguel mencionaba muy bien las semanas anteriores, comparando nuestros 50 años con el llamado jubileo que celebraba el pueblo hebreo, como él mencionó, ese jubileo se producía cada 50 años y era un tiempo de libertad. Era un tiempo de libertad de los esclavos, era un tiempo de recuperación de cosas perdidas, era un tiempo de reunificación familiar y de amigos, era un tiempo de descanso porque en ese año no había que sembrar, sino que se dependía de lo que Dios quisiera dar como cosecha. Ese año las labores del campo se paraban y se dependía exclusivamente de la cosecha que Dios daba. Pero sobre todo el año del jubileo era un año de alegría. De ahí el término jubileo, que viene de júbilo. Júbilo es el sentimiento de mucho gozo, de mucha alegría, ¿no? Y ese 50 años era un año especial, de gozo por todas partes. Familias que se reunían, cosas que se recuperaban, gente que se veía de nuevo. Es decir, nuevos comienzos para muchos era algo especial. Y lo que yo he estado orando durante toda esta semana, y ya llevo algún tiempo pensando en ello, hermanos, es que para nosotros este año pueda ser un año así. Un año en el cual podamos descansar en el Señor, un año en el cual podamos ver la bendición de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, recuperar a gente que tenemos prácticamente alejadas o perdidas, y por otra parte, hermanos, ver la gloria de Dios y recoger una gran cosecha para su gloria. Así que eso me gustaría dejarlo por sentado antes. Y bueno, antes de entrar a contar un poco lo que fue la iglesia, lo que fue la historia de esta iglesia, pues se hace necesario que muchos de los que
me veis o nos vemos los domingos aquí, sepáis un poco quién soy yo, de dónde vengo, y en realidad para que podáis tener un poquito la idea de cómo se ha ido produciendo todo. Yo soy el menor de 2 hermanos y mi familia es originaria de Córdoba, de un barrio muy famoso de Córdoba, que es donde está Manolete, que se llama Santa Marina. Mi madre y mi tía se vinieron a Málaga, eran 2 hermanas, a estudiar en una escuela de artistas donde aprendieron a bailar y cantar formando un dúo musical que se llamaba Las Hermanas Serrano, igual que nosotros. Y yo nací, mi madre me lo contó varias veces, en una tormentosa noche del día 5 de diciembre de 1953. Por eso de vez en cuando me atormentaba, me ponía como las tormentas. Mi madre me contaba que muy pronto un representante de artistas que se había enamorado de mi tía locamente, tanto mi tía como mi madre eran muy guapas, y se había enamorado de mi tía locamente, pues les empezó a buscar trabajo por toda la geografía de España y ellas fueron a trabajar en distintos lugares por toda España y por Canarias. Recuerdo que durante mucho tiempo estuvieron yendo a Canarias, pero eso hizo que mi madre tuviese que buscar a alguien que nos criase a mi hermano y a mí, porque no podía atendernos puesto que estaba fuera. Así que consiguieron a una señora mayor, muy sencilla, pero muy cariñosa, que nos trataba casi como a hijos. Pero cuando se le ahumaba el pescado, yo recuerdo cuando Miguel mencionaba a su madre con la alpargata de goma, y cuando a la abuelita se ponía, digamos, molesta, cogía la alpargata y, bueno, te ponía fino. Era algo increíble. Como era lo normal y también obligatorio, en aquella época, yo hice la primera comunión en mayo del 1960, cuando tenía 7 años de edad. Y ya tengo que decir que en esa época me empecé a interesar por todo lo relacionado con Dios y con la religión. Con 7 años, a través de la catequesis y todo lo demás, se formó en mí un deseo de estar cerca de Dios. No sé cómo, pero fue algo muy, muy especial. En la escuela donde yo estudié, una escuela de Málaga que era bastante bien conocida y tenía buena reputación, San Pedro y San Rafael se llamaba, tuve la suerte de tener un profesor que me marcó mucho porque me enseñó mucho el valor de leer, leer y leer. De manera que, fijaos, con 11 años yo ya me había leído el Quijote completo, me había leído toda una serie de obras clásicas del siglo de oro y me encantaba leer. Así que eso fue algo que me ayudó. Y en la parroquia, yo tenía la parroquia a 2 calles de mi casa,
tanto el párroco como el catequista que nos enseñaba cada sábado nos insistieron en que leyésemos unos tebeos. Normalmente los tebeos tenían un tamaño así, ¿eh? Los tebeos antiguos, el Jabato, el Capitán Trueno, toda esa serie, las hazañas bélicas, toda esa serie de tebeos que había en la época, pues tenían este tamaño. Pero había, digamos, unos tebeos que eran de este tamaño, ya eran más grandes, que se llamaban vidas ejemplares. Y contaban lo que era la historia de muchos santos y personajes ilustres. Y yo me leí, yo creo que más de 200, según estaba mirando hace poco, se publicaron más de 400 en aquella época. Pero yo sé que más de 200 me leí. Y en mí marcaban un deseo de ser valiente, de enfrentarme a lo que hiciera falta, porque ese era prácticamente el mensaje. Había que estar firme en la fe que se había recibido y había que luchar por ella. Y fijaos que cada vez que yo leía uno de esos tebeos, que además eran muy bonitos porque estaban hechos con dibujitos y se podía entender muy bien, pues en mí se iba afirmando todo aquello. El párroco que me veía con aquellas ganas de servir a Dios, pues me llevó 2 veces al seminario para ver si conseguía que me hiciera sacerdote. Pero yo no lo tenía muy claro en aquella época. Así que no me decanté por aquello. Por otra parte, en mi casa, toda mi familia era tremendamente devota de una Virgen de Málaga que se llama la Virgen del Rocío, que se le llama la novia de Málaga porque es una Virgen que va toda vestida de blanco y entonces, bueno, me crearon esa devoción de tal manera que sin yo darme cuenta, para mí la Virgen llegó a ser más importante que Dios. Es decir, yo no oraba casi a Dios, pensaba cada vez menos en Dios y más en la Virgen. Es decir, me importaba más la Virgen que Cristo que había hecho la obra por mí. Pero bueno, entonces todavía no lo entendía bien. Era la realidad. Debo decir que en esa época yo era un católico convencido de lo que me habían enseñado y que seguía leyendo muchísimos libros, ya más marcadamente libros religiosos. Aquí se produce en el año 1968 algo importante en España. Como sabéis, España en aquella época estaba bajo el régimen de Franco. Después de la guerra civil y de todo lo que se vivió en España, pues por primera vez se daba una ley de libertad religiosa. ¿Qué quería decir eso? Que cualquiera podía ser de la religión que quisiera sin que te persiguieran por aquello. Y eso abría también las puertas a que muchos misioneros de distintos países que querían venir a España a predicar el Evangelio pudieran venir sin ser perseguidos. Y uno de ellos fue precisamente el misionero con el que yo me convertí, que era el hermano Dross. Ahora veremos una foto para que tengáis un poquillo la idea de cómo era. Una persona que para mí
supuso muchísimo. Se produjo en aquel año porque yo había empezado a estudiar en lo que se conocía como la Escuela de Formación Francisco Franco, que era una escuela industrial en la que tú aprendías un oficio. En este caso yo estaba estudiando para ser delineante industrial. Y ya estábamos en el último año cuando empezó a suceder una cosa muy rara para los que no estábamos muy acostumbrados. Era que un grupo de jóvenes de allí, que se habían convertido al Señor, estaban hablando a todo el mundo en los recreos. La escuela de Franco era una escuela del Estado, era una escuela del régimen. Y aquella escuela nos obligaba por la mañana a cantar canciones políticas, a rezar, es decir, todo lo que era ese ambiente de presión en el cual tú tenías que seguir unas líneas. Y las líneas eran las líneas católicas marcadas por el gobierno, ¿no? Aunque, como ya digo, estaba empezando a haber algo de libertad, pero todavía no se sabía por dónde se iba a salir. Y había bastante temor a, como decimos normalmente, a señalarse. Es decir, porque para cualquier familia o para cualquier persona, digamos, del pueblo, pues era casi una deshonra tener en su casa a un protestante, que entonces era como se nos llamaba, ¿no? Evangélicos. Cuando empezamos a conocer a este grupo de jovencitos, algunos de ellos eran compañeros de las mismas clases nuestras, pues empezábamos a discutir muchísimo sobre religión, pero especialmente mi interés era demostrar que la Virgen María había sido virgen y que no había tenido más hijos. Esa era toda mi lucha, continuamente. Y bueno, me invitaron a asistir al culto un día y decidí ir. Estuve allí en un pequeño local que se había abierto con mucho trabajo en la avenida de Gálvez y Nachero, en Málaga, frente al Hospital Civil de Málaga, un poquito cerca. Y asistí por primera vez y aquel día que se cantó un coro que decía: sí, yo sé que Jesús quiere salvar al pecador, una canción muy antigua, y el coro cantó una canción que se llamaba Todo lo pagó, que era una canción que hablaba acerca de que Jesús sufrió en nuestro lugar, y aquel día yo tuve el primer toque de Dios especial y decidí que yo quería conocer al Señor y servirle. Durante un mes más o menos estuve asistiendo a la iglesia y entonces, Natanael, ¿puedes poner el primero? Y el día 9 de noviembre de 1969 me bauticé en la playa de Villarrosa, en Málaga, que era donde la iglesia de la que yo venía, pues practicaba los bautismos entonces. Y fijaos, puedes poner la siguiente. Ese grupo que se ve ahí es prácticamente, o era prácticamente casi
el primer grupo de la iglesia de Málaga, el primer grupo de creyentes de la iglesia de Málaga. Allí se ve por un lado, empezando en la fotografía de arriba, se ve toda la familia de Mari Carmen. Veis a Mari Carmen ahí con una faldita de cuadros, la que está una jovencísima Mari Carmen, muy guapa, ya destacaba. Y al lado estaba mi suegra, un poquito más adelante mi cuñada, allí detrás, esa que se ve bajita que no se llega a ver, es Encarnita, y un poco más a la derecha está Victoriano y María Luisa, los que fueron mi familia durante muchísimos años. La verdad es que, el hermano Dros, que fue el que me bautizó, era un hombre muy especial. Era un hombre, que podríamos decir que era muy sencillo. No era un hombre demasiado instruido, no había podido por su propia vida. Y, lo que sí hacía, hermanos, era que nos mostraba continuamente su cariño y nos enseñaba el amor por la gente que estaba perdida. A él no le importaban los honores, no le importaba el reconocimiento, pero él no perdía oportunidad de subir a cualquiera en su coche para predicar el Evangelio. Es decir, si él pasaba por una carretera y había alguien haciendo autostop, que entonces se llevaba mucho el autostop, él lo montaba en el coche, lo llevaba donde hiciera falta, pero le predicaba el Evangelio. Es decir, su corazón estaba en ganar almas para Cristo. Y eso, hermano, nos lo transmitió a nosotros. Él nos decía que lo importante era que la gente conociese al Señor. No que tuviese, muchísimo conocimiento de las cosas, sino que realmente pudieran encontrarse con Cristo. Y en ese sentido él nos enseñó mucho. El hermano Dros era un hombre de oración. Yo recuerdo haberme quedado a dormir alguna que otra vez en una habitación que había cerca de la iglesia. Y allá como a las 5:30 de la mañana, tú ya escuchabas en su casa, que estaba al lado, al hermano Dros orando y alabando a Dios, es decir, con total libertad. Es decir, era un hombre que, hermanos, creyó en un grupo de jovencitos que estábamos muy verdes en el Evangelio, pero que realmente nos apoyó para seguir adelante. En aquellos primeros años también fue para mí muy importante un hermano mayor, yo creo que lo podemos ver ahí, puedes ponerlo. Bueno, este es el hermano Dros, ¿veis? Y esta es su esposa, la hermana Ruth. Estas fotos fueron tomadas en el año 1979, que él falleció. Y un poquito antes de que él falleciera. Y aunque aparentemente se le ve bien, pero él estaba ya muy afectado por un cáncer. Y se fue con el Señor, creo que fue en el mes de marzo del 1979. Y para nosotros pues supuso una pérdida
grandísima, porque era un hombre al que queríamos mucho y que se hacía querer. Ya digo, era un hombre estupendo. Él también nos enseñó, puedes poner la siguiente, a querer bastante al hermano Sters. El hermano Sters era el secretario de Misiones de Canadá que lo había mandado a él y que lo sostenía económicamente para que predicasen el Evangelio aquí en España. El hermano Sters era un hombre de Dios que era un hombre muy sabio. Yo aprendí de él, hermanos, cantidad de cosas. Y las veces que estuve en Canadá, que estuve como en 3 o 4 ocasiones en Canadá, como pasaba mucho tiempo allí, pude pasar muchas horas con este hombre en su casa, allí alrededor del fuego y tomando un chocolate caliente porque hacía fresquito. Cuando íbamos era todavía casi terminando el invierno, pero en esa fecha se celebraban las convenciones y yo tenía que ir a predicar en esa época allí. Y él me contaba cosas y me enseñaba cosas que luego yo he podido enseñar a otros y transmitir a otros. En cosas muy sabias, de personas, hermanos, muy sabias. Y este hombre nos quiso mucho. Él tuvo mucho interés allá por el año 71. De eso me enteré después, me enteré en Canadá. Allá por el año 71, cuando él vino, una de las veces a la iglesia, me vio que yo estaba atendiendo a la gente que venía. En aquella época no teníamos los proyectores y todo se cantaba con un himnario que se llamaba Lluvias de Bendición. Ese himnario, cuando alguien llegaba a la iglesia, se le daba el himnario para que siguiese las canciones. Se decía el número 35. Y entonces, pues tú buscabas el número 35 y cantabas con tu himnario, ¿no? Hoy en día ya lo tenemos todo puesto porque somos más cómodos y vamos más a la comodidad. Pero entonces era una cosa así como más rústica, ¿no? Y yo me encargaba de a todo el que llegase, pues darle el himnario y luego, como eran gente muchas veces nueva, pues yo les llevaba la Biblia cuando se estaba predicando y les buscaba los textos bíblicos para que lo pudiesen leer, ¿no? Y el hermano Sters le dijo al hermano Droz, ponga mucha atención sobre ese gordito. El gordito era yo. Sobre ese gordito, porque Dios tiene preparado cosas muy importantes para su vida. Y así fue. Cuando yo estuve en Canadá, ya a los años, como casi 10 años después, él, recuerdo que me contó todo aquello y, hermano, me profetizó muchas cosas que iban a pasar con Antequera. Y él me dijo, hermano, yo estoy comprometido con la obra de Dios en Antequera. Yo no sabía lo que eso significaba, pero ya os lo contaré dentro de esta historia, porque realmente estuvo comprometido hasta el final. Y fue un hombre de Dios que a mí me marcó mucho. Yo he llamado, hermanos, esta primera entrega, por decirlo de alguna forma, cómo convertirse en tiempos difíciles.
Porque hablar hoy en día de nuestra historia sin tener en cuenta lo duro y lo difícil que era ser evangélico en España, entonces es no entender nada. España era católica, catoliquísima. Y hermanos, todo lo que sonase a evangélico, a protestante, era algo malo. Era algo terrible. Cuando, digamos, en la propia escuela donde yo estudié, cuando, digamos, nosotros llevábamos Nuevos Testamentos y Biblias para los jóvenes a los que le predicábamos, ¿sabéis lo que hacía el director espiritual de la escuela? Él requisaba todas las Biblias y todos los Nuevos Testamentos y cada mes hacía una pira, un montón de Nuevos Testamentos y de Biblias y los quemaba públicamente para demostrar, como él decía, en mi escuela, como era una escuela del gobierno, ¿no? Él sentía que la escuela era suya. En mi escuela no va a haber ni un solo protestante. Bueno, en un año salimos de allí un grupo por lo menos de 8 o de 9. Y la verdad es que fue una tremenda bendición. Pero, hermanos, la lucha era grande. Es decir, no solamente se nos quemaba la Biblia, el Nuevo Testamento, sino que se nos perseguía. Este sacerdote quiso echarnos a todos los que éramos evangélicos de la escuela para que no terminásemos nuestras carreras. Pero como Dios siempre tiene gente que usa, aunque no esté muy a favor de las cosas, había un profesor que llevaba la asignatura de formación del espíritu nacional. Ya os podéis imaginar lo que eso significaba. Era enseñarte todo lo bueno que era el régimen de Franco y todo lo maravilloso que era todo lo que se tenía aquí en España y cómo los demás países lo que nos tenían era una envidia que se los comía. Pero no nos relacionábamos con nadie. No, esa era la concepción de la época. Y este hombre nos defendió a los evangélicos y dijo que no se podía castigar a nadie por pensar diferente. Aunque él, en teoría, era muy católico, pero, hermanos, era un hombre que tenía 2 dedos de luz y pensaba, ¿no? Y consiguió que si nuestros padres nos daban una carta de dispensa, que se llamaba, no tuviéramos que ir ni a misa ni asistir a las clases de religión católica. Bueno, eso fue otra lucha, porque nuestros padres, nuestras familias, no querían darnos esas cartas. La persecución no era solamente desde la Iglesia Católica, sino aún dentro de las familias. Las familias no entendían que uno hubiera dejado la Iglesia Católica y se hubiese convertido en evangélico. No lo entendían. A mí me costó varias palizas de mi abuela, la que llamábamos mi abuela, de mi abuelo,
que recuerdo un día me cruzó con la correa a la cara y me dijo, más te voy a hacer si no dejas la iglesia. Y lo peor de todo fue cuando vino mi madre y yo le pedí que hiciese aquella carta y ella se enteró de que yo me había bautizado a escondidas. Que entonces tenías que hacerlo todo clandestinamente, ¿no? Y hermano, mi madre se quitó un chapín, no sé, seguramente las mujeres saben más lo que era un chapín. El chapín era como una especie de zapato abierto por detrás, pero que tenía un tacón metálico. Se quitó el zapato y empezó a pegarme en la cabeza con el zapato, que yo creía que me iba a perforar la cabeza. Pero yo aguanté todo el tiempo y ella terminó derrumbándose, llorando y finalmente firmándome la carta para que al día siguiente pudiese llevarla al colegio. Era una época, hermanos, que, como digo, era muy complicada. No solamente porque la familia, tú te distanciabas de la familia y la familia no entendía lo que estaba pasando. Pero también socialmente. En la iglesia de Málaga, fijaos, había una ley que decía que no se podían reunir más de 20 personas. Porque se consideraba que una reunión de más de 20 personas era una reunión política. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que frente a la iglesia nuestra, Mari Carmen lo recordará perfectamente, frente a la iglesia nuestra, cada domingo se paseaba un cura con su sotana y iba contando cuánta gente iba entrando en el culto. Cuando pasaba de 20, daba la orden a la policía. Venían y nos cerraban el local. Y te cerraban el local por 1 mes o por 3 meses. Y luego, si querías tener un culto, tenías que sacar un permiso especial y pagar una pequeña multa que no era tan pequeña para la época. Porque, hermano, la gente no aceptaba la predicación del Evangelio en esa época. Y era una época muy dura. Como digo, hermanos, eran tiempos muy difíciles. Pero también fueron tiempos en los que a nosotros, digamos, se nos creó un espíritu de resistencia, de orgullo, de cristianismo, en el cual tú te sentías bien, sabiendo que aunque te estuvieran persiguiendo, es decir, tú estabas agradando a Dios. Era el sentimiento que había en nosotros. Había como un desafío por parte nuestra diciendo, bueno, pero yo sé que tengo el mensaje de la verdad y yo voy a pelear por esto. Hermano, convertirse en circunstancias difíciles no es fácil. Pero Dios está con aquellos que en medio de las circunstancias difíciles le aceptan y quieren agradarle. Y nosotros vimos la mano del Señor. Entre el año 71 y 72, uno de los hijos del hermano Dross, Gerardo, reunió a un grupillo de 4 o 5 jóvenes, entre los cuales estábamos Mari Carmen y yo, y vinimos a predicar aquí a Antequera y empezamos a predicar muy cerca de aquí, en la calle El Sol y en la calle Alcalá, que están ahí. Y
llegábamos hasta una casa que había en lo que se llama la plazuela siguiente, que es la plazuela del Espíritu Santo, ¿no? Hasta ahí empezamos a predicar. Y veníamos, recuerdo que nos cogió una época de Navidad porque nos invitaron a mantecados y a una copita, y cuando Gerardo le dieron la copita de aguardiente, que no estaba acostumbrado a tomar alcohol de ningún tipo, iba a explotar, ¿no? Pero hermano, íbamos hablándole a la gente, y en cada casa que se nos abría una puerta, allí entrábamos para que la gente conociese al Señor. Un poquito más adelante, ya en el año 72, estando en Antequera, en Málaga, un grupo de 5 hermanos nos reunimos para orar, pidiendo al Señor que nos mostrase cuál era su voluntad para abrir una nueva iglesia, porque nosotros queríamos ir a trabajar allí. Entonces, como yo soy muy desconfiado, por decirlo de alguna manera, yo les dije, mira, para que no tengamos confusión, yo quiero que cada uno cuando esté orando, pues escriba en un papel el nombre del pueblo al que cree que Dios nos llama. Y de los 5 hermanos, 4 hermanos escribimos Antequera. Con lo cual dimos por seguro que Dios quería que empezásemos a venir a predicar de una manera estable a esta ciudad. Lo tomamos como una señal del Señor y empezamos. En aquella época Antequera estaba considerado como, se podía decir, el pueblo más católico de la provincia de Málaga, porque era el que tenía más iglesias y el que tenía más conventos. Y era el pueblo muy duro. Y hermanos, cuando empezamos a predicar aquí en Antequera, digamos, la gente no entendía nada. Es decir, fue un tiempo difícil. Hasta el año 1973, nosotros ya habíamos estado predicando, pero hasta el año 1973 no se entregó al Señor la primera persona de aquí de Antequera, que fue el hermano Paco Postigo, que algunos habéis conocido, porque es este hermano que es pintor. Ese cuadro que hay a la entrada de la iglesia de las Muchas Aguas, que es la cascada del monasterio de Piedra, ese cuadro lo pintó él, y lo pintó prácticamente con 17 años. Es decir, fijaos la capacidad que tenía ya en esa época, porque era un artista. Después estuvo durante muchos años predicando por Latinoamérica en muchísimos países, y hace algunos años volvió aquí a Antequera, ya sintiéndose un poquito mayor, pero ahora está de nuevo en Latinoamérica otra vez. Y él fue el primer convertido. Él era un muchacho muy tímido, pero cuando aceptó al Señor, hermano, aquel muchacho se transformó y empezaba a hablarle a todo el mundo. Nosotros que veníamos cada fin de semana y que con una guitarra cantábamos en el parque y nos reuníamos, empezábamos allí a formar jaleo, por decirlo de alguna manera. Él, digamos, había sido transformado completamente y, hermano, fue, digamos, muy útil para lo que fue la obra de Dios aquí en esa época. Y un poquito después, al año siguiente, creo que fue, se convirtió nuestro hermano Cristóbal Rodríguez, al que queremos mucho, el hermano de los cuadros, el de la tienda de cuadros.
después de eso, a los 2 años, que no se convertía nadie, porque, hermanos, la obra aquí, hoy en día podemos verla como diciendo, bueno, qué bendición, pero la obra aquí fue dura, no fue fácil. Pero en el año 1976 se bautizó el tercer hermano, que era el hermano Manolo. Era un hermano que trabajaba en la Renfe. Y con eso se produjo un antes y un después. Porque la ley en España permitía que con 3 miembros creyentes se pudiera abrir una iglesia evangélica. Y nosotros ya teníamos a Paco Postigo, a Cristóbal Rodríguez y a Manolo. Teníamos los 3 hermanos como para abrir la iglesia. Así que empezamos a preparar todos los papeles y durante el verano del año 1976, estoy dejando muchas cosas por ahí, ya iremos hablando de otras cosas, pero para no cansaros, pero durante el año 1976 alquilamos un local chiquito, 45 metros cuadrados, en la calle Las Cruces. 2 calles justo más abajo de donde había estado la primera iglesia evangélica a principios del siglo XX. 2 calles más abajo. Y allí empezamos, se inauguró en el mes de septiembre, y aquella inauguración habían 7 jóvenes de aquí de Antequera, habían a la familia de mi mujer, que ya estábamos nosotros de novios tonteando, y el hermano Droz, que vino para predicar y hacer la oración de dedicación del local. Es decir, fue una época, hermanos, dura, difícil, pero Dios ya tenía preparado mucho más para hacer. Y a mí me gustaría, hermanos, que pudiéramos entender que en medio de los tiempos difíciles, Dios siempre abre una puerta. Yo recuerdo una noche en que yo estaba orando y el Señor me llevó al pasaje del libro de Apocalipsis donde dice aquí: he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Y, hermanos, aquello era una seguridad de que Dios estaba con nosotros y que íbamos a ver cosas mucho más grandes y que Dios estaba preparando cosas que nosotros todavía no podíamos ver. Pero había un hervir del Espíritu de Dios en el ambiente del grupo de los poquitos que entonces nos reuníamos, que, hermano, iba haciendo algo precioso. Y es que, hermanos, cuando nosotros disponemos nuestro corazón para servir a Dios y no nos importa el sufrimiento, la lucha, sino que tenemos como meta el que otros conozcan a Cristo y que otros puedan llegar a tener lo que nosotros hemos recibido, Dios bendice nuestras vidas. Y hermanos, Dios estaba ya bendiciendo ese pequeño grupito de Antequera. Como recordáis, el Señor a una de las iglesias de Apocalipsis le dice: aunque eres pequeño, pero es decir, has sido fiel. Nosotros éramos un grupito muy chiquito. Entonces, pero hermano, había tantas ganas
de que Antequera y la gente de la comarca, ya hablaremos de la obra en los pueblos, aquí está por ejemplo nuestro hermano Enrique, que fue uno de los primeros allí en la Roda de Andalucía. Hermano, había tantas ganas de que la gente conociese a Dios, que, es decir, todo se daba por bien pagado. Es decir, tú decías, vale, hay que sufrir, pues se sufre. Que no te entienden, pues que no te entiendan. Pero nosotros sabíamos a quién servíamos. Y el Señor, hermano, fue fiel en todos los tiempos. Como decía Samuel, hasta aquí nos ayudó el Señor. Eso lo podemos decir ahora. Pero, hermano, cada etapa de las que se fueron abriendo y cerrando, que eran etapas que se iban pasando, pudimos ver la mano de Dios. Eso no quiere decir que en la iglesia fue todo de color de rosa. Hubieron muchísimos problemas, muchas luchas, mucha falta de entendimiento de muchas cosas. Pero hermano, hoy podemos decir que Dios ha sido fiel y que nos ha traído hasta aquí. Y el poder contar con Él, a mí me encanta el coro que cantamos de la bendición. Porque, hermanos, me hace entender que el plan de Dios no es solamente para mí, sino que es para muchas generaciones que vienen después. Vosotros, los que habéis llegado de distintos países, es decir, os habéis encontrado con algo ya totalmente hecho, con una iglesia establecida, con un local amplio donde poder reunirnos, con ministerios que os pueden enseñar, ayudar. Pero hermanos, eso no ha sido fácil. Llegar hasta ahí no ha sido nada fácil. Ha tenido dificultades, pero también, hermanos, hemos tenido al Señor muy cerca. Y hemos podido contar con la mano de Dios. Y hemos visto, hermanos, que en medio de nuestros errores, Dios iba corrigiendo las cosas para que su obra, que es lo importante, y aquellos que no conocían todavía al Señor, pudieran llegar a conocerle. Así que a lo largo de los meses siguientes, vamos a continuar con esta historia el tercer domingo del mes. Y así podremos tener una idea general de por qué estamos donde estamos y lo que hemos vivido hasta este momento. Yo quisiera que te quedases con el mensaje de hoy, como que convertirse en medio de las dificultades no es un problema. Es una bendición. Conocer al Señor y servirle es lo mejor que nos ha pasado. Así que el Señor os bendiga y nos volvemos a ver para continuar el próximo mes. Dios bendiga.